Y vamos a hacer lugar al siguiente panel, Pasaporte Sanitario Digital. Su moderador, ingeniero Mauricio Bouza, coordinador de Historia Clínica Electrónica Nacional del Programa Salud. El ingeniero Ricardo Serri, gerente corporativo de Sistemas en Corporación América Uruguay. La ingeniera química Raquel Ramilo, jefe del Departamento de Vigilancia en Fronteras del Ministerio de Salud Pública. La escribana María Soledad Sánchez, coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, y el profesor Óscar Iroldi Rodríguez, asesor técnico en turismo de la Subsecretaría del Ministerio de Turismo. Pasa. Buenos días para todos, una vez más. Ahora vamos a pasar a presentar el panel de pasaporte sanitario digital. Muy bien. Como les comentaba, en este panel vamos a abordar el tema de pasaporte sanitario digital y más en términos generales, el proceso de migración en Uruguay en contexto de pandemia. Básicamente es un poco la idea con la presentación. Un poco de cronología que sucedió en la pandemia. Como todos sabemos, la pandemia se desató en Uruguay el 13 de marzo. El 17 de marzo se realiza el cierre de fronteras. El 19 de marzo se autorizan, mediante el decreto 102, el ingreso de uruguayos y residentes. Ahí suceden son los vuelos humanitarios que sucedieron luego durante varios meses. Luego, el 24 de marzo, se autorizan excepciones para el ingreso de extranjeros al país, también por un decreto de 104 del año 2020. Y después, más adelante en el tiempo, lo que fue el 2 de junio, se flexibilizaron las excepciones que ya existían de ingreso de extranjeros al país. Unos ejemplos de esto son los tripulantes de buques, que fue uno de los casos. Bueno, entonces en este contexto lo que iba sucediendo en el tiempo es que iban aumentando la cantidad de personas que ingresaban al país por la flexibilización de las excepciones. Esto quiere decir que cada vez íbamos a tener más personas que vienen a ingresar por diferentes puntos, como es aeropuerto, los puertos y también la frontera terrestre. Estaba existiendo también la dificultad por parte del Ministerio de Salud Pública de unificar la información de los ingresos, de las personas que ingresaban por todos estos puntos, con los seguimientos que se hacían posteriormente a la entrada al país de esas personas. Entonces surge la idea de construir un sistema que facilite recolectar estos datos y manejarlos a nivel del Ministerio de Salud Pública, y luego también, cuando empezamos a avanzar en el proyecto, también para el Ministerio de Interior, principalmente para la Dirección Nacional de Migración, que después vamos a pasarle la palabra en el panel. Bueno, como les comentaba, surge la motivación de este proyecto, surge como digitalizar el proceso de registro del pasaporte sanitario de los viajeros. Esto es tanto para extranjeros como residentes uruguayos. Todos tienen que llenar una declaración de salud, que se le llamó pasaporte sanitario, con información asociada a el estado de salud, los síntomas que pudieran llegar a tener, también la información del test PCR, que es obligatorio para ingresar al país, tener un test PCR negativo, también eso como probatorio, y esa información queda disponible para el Ministerio. Los beneficios principales de este proyecto y de este componente era minimizar tiempos de espera de pasajeros en migraciones. No me voy a detener mucho en estos puntos, luego vamos a pasar a los panelistas que van a comentar un poco la experiencia en sí, particularmente de aeropuerto. Minimizar el tiempo de espera de los pasajeros en migraciones, dado que esta declaración se completa previamente al ingreso al país por parte de los viajeros. La información queda digital y queda disponible para control del organismo del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública, pero también el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migración. Se tiene mayor trazabilidad de los casos, claramente la información queda digitalizada y disponible, y se minimiza también el uso de papel y el espacio físico de almacenamiento del papel, que eso se sabe que el papel es un posible contagio que puede haber atrás del papel. ¿Siguiente? Y acá este es un diagrama que muestra un poco el flujo general. No quiero detenerme mucho, sino para que sigan con la idea general. El pasajero en origen llena una declaración, dale para adelante nomás, Mati, llena una declaración, que esa declaración se registra en un sistema central. Esa declaración luego es vista por el personal del Ministerio de Salud Pública, y también en los casos de los extranjeros que necesitan habilitación es visto por el personal del Ministerio del Interior, pero por la Dirección Nacional de Migraciones. Y luego la persona, al venir al país, al venir a Uruguay y querer ingresar, lo que utiliza es el pasaporte ese que utiliza, su identificación, y con eso se va a este sistema centralizado y se obtiene si la persona fue habilitada o no para ingresar al país, ¿tá? Con diferentes criterios que después vamos a pasarle la palabra a Raquel para que comente más en detalle. Siguiente.
Bien, ahora, en este panel en particular, como les comenté al principio, lo central no va a ser el proyecto en sí de pasaporte sanitario digital, sino la experiencia de los panelistas que ahora voy a pasar a presentar en el contexto de migración hacia Uruguay en el contexto de esta pandemia. Así que ahora paso a presentar, contamos con la presencia de Raquel Ramilo, que es ingeniera química egresada de la UDELAR, además tiene un diploma en negocios internacionales e integración de la Universidad Ort. Desde el año 2002 desempeña su tarea en el Ministerio de Salud Pública. Actualmente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Vigilancia en Fronteras, cuyas competencias principales son las de vigilancia epidemiológica y sanitaria de puntos de ingreso al país. Por otro lado, contamos con la presencia de Óscar Iroldi, quien cursó la carrera de licenciatura en Turismo del Instituto Universitario Francisco de Asís y es especialista en desarrollo de ecoturismo y turismo rural de la Universidad de Wageningen, de Holanda. Es también profesor egresado del Instituto de Formación Docente de Rocha y es docente efectivo de turismo. En 2019 asumió como subdirector de la Escuela Superior de Gastronomía, Hotelería y Turismo de Uruguay. Desde mayo del 2020 es asesor técnico en turismo de la Subsecretaría del Ministerio de Turismo de Uruguay. Por otro lado, tenemos a María Soledad Sánchez, que es escribana pública. Desde noviembre de 2005 trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones, donde ingresó como directora del Departamento de Residencias y desde junio de 2019 es la coordinadora administrativa, coordinando los distintos departamentos de la Dirección Nacional de Migración, estando al frente de unos 500 funcionarios. Es además integrante de la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados. Y por último, tenemos a Ricardo Serri, que es ingeniero en informática graduado de la Universidad de Belgrano, Argentina, con más de 20 años de experiencia en proyectos tecnológicos en variadas industrias. Desde el año 2014 se mudó a Uruguay para asumir la posición de gerente corporativo de sistemas en Corporación América Uruguay. Es el responsable del diseño e implementación de Easy Airport PACS, un programa de flujo biométrico que es único en su tipo en Sudamérica. Bien, primero que nada quería agradecerles a todos por participar, bienvenidos al panel. Y bueno, con este contexto que quería dar brevemente un poco de lo que fue el trabajo que estuvimos realizando en conjunto, quería comenzar por Raquel, pasándole la palabra a Raquel. Como parte del Ministerio, estás claramente en la primera línea de batalla contra el COVID, particularmente elaborando estrategias para el control de ingreso de personas al país. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron desde el Ministerio de Salud Pública en relación al cierre de fronteras? ¿Cómo era el trabajo de control de ingreso al país? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Quería tomar solamente algunos segundos para dar mi recuerdo y mi pésame a la familia del doctor Enrique Soto, fallecido en el día de hoy, un queridísimo compañero del Ministerio de Salud Pública también, un defensor de la salud pública de este país, así que mi recuerdo para él. En cuanto a la pregunta, me gustaría primero contar un poco qué es el Departamento de Vigilancia Frontera. Es un área del Ministerio de Salud Pública de las más antiguas que tiene el Ministerio. En realidad fue una unidad que se creó junto con la ley del Ministerio de Salud Pública, es decir, en 1934. ¿Por qué? Porque el control de enfermedades y la transmisión de enfermedades siempre se dieron como a través de buques en general, inicialmente, y los medios de transporte internacionales son los que muchas veces terminan siendo causantes de la transmisión de este tipo de enfermedades que eran poco conocidas o habían perdido su calidad de importancia en la salud pública, pero en los últimos años, por razones varias seguramente, y muchas a estudiar todavía, han emergido nuevamente o reemergido enfermedades que se creían superadas por lo menos en América Latina. En ese sentido, debe ser recordado por todos los uruguayos el brote de fiebre amarilla que hubo recientemente, a partir de fines del año 2016 en Brasil, hasta el 2018, realmente fue una amenaza para el turismo de los uruguayos en Brasil, fiebre amarilla, y brotes como la enfermedad de sarampión, que apareció después que Uruguay había superado el sarampión, ya no había más casos, empezaron a haber casos de sarampión traído por extranjeros a través de los medios de transporte internacionales.
Mi departamento en realidad se encarga de todo lo que el Uruguay designó como punto de ingreso internacional, y básicamente se trata del aeropuerto de Carrasco, el puerto de Montevideo, el puerto de Nueva Palmira como puerto importantísimo de ingreso de cargas a este país. También está bajo nuestra responsabilidad el aeropuerto de Laguna del Sauce y el puerto de Punta del Este. Puerto eminentemente, igual que el puerto de Montevideo, lugar de llegada de cruceros, ¿verdad? El departamento tiene un grupo reducido de médicos de muchísima experiencia, que son los que enfrentan este tipo de situaciones, y gracias a su experiencia fuimos construyendo cuál podía ser una estrategia para una enfermedad emergente, desconocida, un virus que no sabíamos exactamente cómo iba a evolucionar y seguimos aprendiendo todos los días de él. Gracias a esa experiencia y al criterio de riesgo sanitario hemos estado trabajando en este departamento y ya empezamos, digamos, los antecedentes son anteriores. El golpe de fiebre amarilla fue muy importante para nosotros y nos permitió empezar a tener como herramienta fundamental los medios digitales. Y por eso lo cito, porque si pensamos cómo trabajaba antes el departamento siempre tuvo como objetivo el uso de medios digitales en la medida que se podían estandarizar procesos, ¿verdad? Se creó primero una ventanilla, como parte de la plataforma de la ventanilla única de comercio exterior, un servicio de ingreso de información para lo que implica la autorización operativa de los buques en el puerto de Montevideo, en el puerto de Nueva Palmira. Y después se creó, cuando frente a la epidemia de fiebre amarilla, pudimos armar un grupo de vacunatorios. Antes la vacuna contra fiebre amarilla se daba en un solo lugar, que depende también de nuestro departamento, que es el vacunatorio que está en el puerto de Montevideo, y a causa de que teníamos un turismo se aproximaba, el Ministerio de Turismo tenía la cifra de 500.000 uruguayos por temporada a Brasil, eso se amplió en una red de vacunatorios públicos y privados a través de un sistema de agenda electrónica que en realidad es el antecedente de la agenda electrónica que tan útil fue en la vacunación contra la gripe en esta última temporada. Así que bueno, tenemos cierta familiaridad con los medios digitales, sabemos que es una herramienta importante, pero el SARS nos enfrentó a otro desafío. El gran desafío, que es una enfermedad transmitida por el ser humano, pero además una enfermedad respiratoria, es difícil, de difícil control, y era imprescindible para nosotros saber quiénes ingresaban, porque esa era nuestra responsabilidad, pero además dar seguimiento a esas personas. Ese seguimiento quería decir contactarnos con ellos, saber cómo estaban, si estaban haciendo la cuarentena, si necesitaban algún asesoramiento. Así empezamos, y eso implicaba el uso de la declaración de salud en papel, como decía hoy el ingeniero, un medio que era complicado, de contaminación, que sigue siendo un medio complicado, pero al mismo tiempo que era difícil de sistematizar, ¿tá? Así que usamos herramientas comunes que hacían inviable un trabajo que, como decía el ingeniero Bouzas, en la medida que se iban ampliando con pequeños pasos el ingreso de pasajeros, esa situación no podía mantenerse, así que tuvimos que seguir pensando y recurriendo a la ayuda de varios, entre ellos de Salud UI. Perfecto, muchas gracias Raquel. Un poco yo tenía una pregunta más, pero la fuiste respondiendo, así que perfecto. Ahora le voy a pasar la palabra para un caso particular. Acá, como bien dijo Raquel, es una ayuda en realidad que se hizo con este sistema, una ayuda desde el punto de vista digital, digitalización de la información. Pero yendo al caso puntual del aeropuerto, sabiendo que el aeropuerto mantuvo el ingreso en realidad con los vuelos humanitarios después y con la apertura parcial para algunos extranjeros habilitados, y sabiendo que se mantuvo ininterrumpido, ¿cuáles fueron las primeras acciones del aeropuerto con respecto al cierre de las fronteras? ¿Qué acciones se tomaron para controlar el COVID-19 y cuál fue el aporte de la tecnología a este propósito? Bueno, gracias a Salud UI, gracias Mauricio por darnos la palabra.
como decías en la introducción, soy gerente corporativo de sistemas, y el management de la compañía entendió que todo lo que haríamos debería tener una solución tecnológica digital para que los procesos adicionales que se pongan en el aeropuerto y los controles adicionales fluyan lo mejor posible para justamente dar una experiencia segura a los pasajeros, que no tengan que hacer demasiadas filas, que los chequeos sean los más rápidos posibles. Y lo que hicimos fue ponernos a trabajar desde la ignorancia absoluta del tema epidemiológico, por supuesto. Entonces lo primero que hicimos fue contratar a un infectólogo de grado 5, para que nos ayude dentro del proyecto a discernir qué medidas realmente eran útiles implementar y cuáles no, porque recuerden, en marzo, cuando empezó la pandemia, no era muy claro qué era efectivo y qué no. Aún hoy todavía hay dudas respecto a algunas medidas. Y la industria, nosotros teníamos la opción de optar, esperar a que vengan y nos digan qué teníamos que hacer, o ponernos a trabajar y liderar qué medidas creíamos que eran convenientes tomar desde el día 1. Y bueno, optamos por esa, por liderar, optamos por trabajar junto con el infectólogo para determinar qué medidas debíamos implementar y ir adaptándolas, ¿no? Y bueno, eso se resume un poco en el video que les traje, que muestra las medidas que fuimos tomando al día de hoy. Perfecto. Matías, nomás pasaba el video, primer video de... La industria del transporte aéreo es clave para el desarrollo de los países. Y en el aeropuerto de Carrasco y Punta del Este estamos preparados para retomar la actividad con las mayores garantías sanitarias. Junto a un equipo de expertos, desarrollamos protocolos y medidas alineadas a las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales. Aplicamos medidas de distanciamiento físico, bloqueando asientos, instalando mamparas en los puntos de atención y colocando señalización en el piso. También contamos con alcohol en gel en puntos clave y guardia médica 24 horas. Además, el uso de tapabocas es obligatorio y comunicamos las medidas de prevención en toda la terminal. Dispusimos estrictos protocolos de limpieza y desinfección e incorporamos tecnología de vanguardia para reforzar la aplicación de las medidas de prevención. El uso de biometría facial de nuestro programa Easy Airport permite procesos con el menor contacto posible. Usamos cámaras termográficas y cascos inteligentes para medir la temperatura corporal de pasajeros y visitantes. Tenemos un sistema de monitoreo, prevención y detección de aglomeraciones. Controlaremos de forma automatizada la capacidad en espacios reducidos como los baños. Integramos el sistema de análisis de perfiles de riesgo usando información API-PNR con el sistema de control migratorio, lo que permite generar alertas de riesgo sanitario y activar protocolos ante pasajeros provenientes de países de riesgo. Evaluamos el uso de la aplicación Coronavirus UI para ofrecer una forma digital de completar la declaración sanitaria previo al ingreso al país. Estas medidas y procesos fueron diseñados para reactivar la industria, garantizando la seguridad sanitaria de pasajeros, visitantes y colaboradores y por tanto de todo el país. Aeropuerto Internacional de Carrasco y Aeropuerto Internacional de Punta del Este, comprometidos con seguir conectando Uruguay al mundo. Perfecto, muy bueno el video, yo ya lo había visto, pero realmente está muy bueno ver todo el trabajo que se ha hecho en el aeropuerto solamente con propuestas innovadoras también para el control, que me parece que está muy bueno para que todos lo conozcan también. Con esto doy paso a Soledad Sánchez de la Dirección Nacional de Migración. Han trabajado desde un principio con el aeropuerto, que se conocen de siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué medidas se han tomado desde Migración para trabajar con seguridad en los puntos de frontera? ¿Y cómo fue en particular el trabajo en conjunto con el aeropuerto desde un principio? Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias por la invitación en primer lugar a participar de este panel. Y bueno, efectivamente, esto fue algo que nos sorprendió a todos. Recuerdo perfecto ese 13 de marzo cuando nos convocan a una reunión a todos los integrantes de los ministerios que se podían ver involucrados en un posible cierre de fronteras, que fue finalmente lo que se llevó a cabo el 17 de marzo. Y bueno, lo que puedo destacar es la coordinación y la rapidez con la que se trabajó entre todas las instituciones del Estado,
La verdad que Uruguay tiene una ley migratoria que da garantía a todos los migrantes, pero además, sobre todo, establece la creación de la Junta Nacional de Migración, que en este caso operó coordinando de manera horizontal y vertical con las distintas instituciones y autoridades que debían intervenir, y funcionó a la perfección en el sentido que todos era algo nuevo, un tanto desconocido incluso a nivel mundial, y fuimos operando desde el desconocimiento, pero tratando siempre de proteger la salud de todos los uruguayos y los extranjeros que podían ingresar al territorio. En ese sentido, recuerdo que una de las primeras reuniones fue justamente con la gente del aeropuerto de Carrasco, y lo que se trató de definir es, bueno, contamos con información anticipada. Uruguay utiliza en el aeropuerto de Carrasco el sistema de API-PNR, por lo tanto, nosotros sabemos con anterioridad quiénes son los pasajeros que van a ingresar al territorio, y decidimos aprovechar esta información a efectos de poder determinar aquellos pasajeros que venían de las llamadas zonas rojas. En ese momento eran las zonas con focos infecciosos determinadas por la Organización Mundial de la Salud, porque estas personas no tenían permitido el ingreso en aquel primer decreto, en el 102, no tenían permitido el ingreso a Uruguay. Entonces, rápidamente el aeropuerto pudo disponer de esta información y habilitar con alertas los pasajeros provenientes de estas zonas. Luego también se puso, como veíamos en el video, alertas en todas las pantallas del aeropuerto mostrando las medidas de seguridad. Y en cuanto a las medidas de seguridad para los propios funcionarios de migración, siempre se les otorgó las mascarillas, los tapabocas, compramos también las pantallas protectoras de acrílico, el uso, por supuesto, de alcohol en gel. Ya sabemos que los funcionarios de migración están manipulando documentación. En ese sentido, también intentamos que la documentación que deben manipular sea la menos posible. Por eso es que frente a la posibilidad de recepcionar las declaraciones juradas de salud en formato papel, se intentó trabajar en este formato digital que evita este contacto. Y lo mismo para aquellos extranjeros que tienen la autorización de ingresar al país pero que no son residentes y deben tramitar esta excepcionalidad de autorización de ingreso al país. También se trabajó conjunto con AGESIC en el diseño de este trámite en línea, y que pudieran obtener una autorización en un formato digital con un código QR de validación, y que estamos a días del nuevo lanzamiento, que también habíamos hablado anteriormente, de que pueda estar todo en un único sitio, y que con un solo acceso, tanto el uruguayo como el extranjero que desee ingresar a Uruguay pueda hacer todos los trámites necesarios para que su ingreso se haga de manera segura, ordenada y regular, que es lo que establece además el Pacto Mundial de Migración. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Te habías traído un video, ¿no? Exacto, también tengo un video para compartirles cómo hemos venido trabajando en pandemia. Adelante el video nomás. Desde que se decretara la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo, la Dirección Nacional de Migración ha venido trabajando en coordinación con diversos organismos a efectos de que el ingreso y egreso de pasajeros por los distintos puntos de frontera se haga de manera segura, ordenada y regular. Al respecto, se dispuso que todos los funcionarios que operan en los distintos puntos de control cumplan con todas las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, utilizando mascarillas y realizando higiene de manos de manera frecuente, dotándoles de todos los insumos necesarios a dichos efectos. Cabe agregar que se ha implementado en las oficinas el teletrabajo en aquellos departamentos habilitados para realizarlo, lo que redujo el número de funcionarios en oficinas al 50%, a efectos de minimizar los riesgos de contagio. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco se habilitaron las pasarelas automáticas o e-gates para que los funcionarios reduzcan al mínimo el contacto con los pasajeros. También se implementó la declaración jurada de salud en formato digital, lo que reduce el contacto con documentos físicos que deben manipular los inspectores de migración. Otra medida que se tomó fue la implementación de la colocación de stickers a todos los vehículos que ingresen por los puntos de control. Los stickers colocados contienen código QR de verificación de autenticidad y demuestran que ese vehículo ha pasado por un punto habilitado de control y, por tanto, se han tomado las medidas sanitarias correspondientes a sus ocupantes. Es de destacar que desde el 26 de octubre, aquellos extranjeros que se encuadran en alguna de las excepciones dispuestas por el decreto 104/020 y tienen habilitado el ingreso al territorio, pueden realizar el trámite de autorización de ingreso excepcional en línea, lo que agilizó muchísimo este proceso, disminuyendo también la manipulación de formularios por parte de los pasajeros. Continuamos trabajando para lograr que el ingreso al país sea de manera segura, tanto para los pasajeros como para los funcionarios de esta Dirección Nacional. Perfecto. También muy bueno el video, está bueno que se muestre todo el trabajo que se ha hecho.
desde Dirección Nacional de Migración, teniendo en cuenta que es un trabajo muchas veces silencioso, porque no todas las cosas que se hacen se conocen, entonces está bueno también mostrarlo. Y ahora le voy a pasar la palabra, después hablo con ustedes con algunas preguntas más, le voy a pasar la palabra a Óscar, no me olvidé de vos, a Óscar Iroldi, del Ministerio de Turismo, que da la noticia de la no apertura de fronteras para el turismo. ¿Cómo afrontaron desde el Ministerio esta noticia y cuáles fueron las medidas que se tomaron al respecto? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Salud por la invitación, a GESIC, y un placer compartir con los compañeros con los que hemos venido trabajando el panel. Es inédito en la historia moderna y en la historia de la actividad turística un cierre de fronteras como el que hemos tenido, pero además acompañamos una situación que es global, ¿no? La Organización Mundial del Turismo identificó en mayo de este año que el 100% de los países en el mundo tenían fronteras cerradas o algún tipo de restricción de fronteras. Ante esta situación y ante una situación que es muy compleja, porque Uruguay tiene un desarrollo turístico muy importante, tenemos casi 3,5 millones de turistas receptivos que llegan desde el exterior. Esto incluye nuestros principales mercados, Argentina, Brasil, los uruguayos que residen en el extranjero, el resto de América Latina, Norteamérica, Europa y el resto del mundo. Básicamente establecimos el trabajo técnico en 3 áreas, en 3 fases importantes, acompañando un poco las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo. La primera fase fue una fase de sostenimiento. La Organización Mundial del Turismo le denomina las fases las 3R, cada una de estas fases, su nombre comienza con R. La primera, a nivel internacional, se le denomina resistir. Uruguay tomó el concepto de sostener la oferta y ahí se aplicaron todas las medidas que tienen que ver con el sostenimiento y el reforzamiento para el sector turístico, un sector que es casi en su totalidad privado, y en ese sentido el apoyo que se le dio a todo el conjunto de empresas del sector. La segunda fase fue la fase de rehabilitación, ¿no? Y en este sentido ahí nos llegó la invitación para participar del trabajo de desarrollo y creación de la Declaración Fronteriza Digital de Salud, y nos pusimos fuertemente a trabajar el tema junto con todos ustedes, en el entendido que era muy importante generar como 2 caminos. Por un lado, protocolarizar la actividad turística. Hoy tenemos protocolos para hotelería, para gastronomía, para los centros termales. No, por más que han existido casos en el sector, no tenemos evidencias de contagios en el sector, lo que hace que realmente nos satisfaga el trabajo y sobre todo el compromiso de las empresas. Y por otro lado, a todos aquellos que continúan con la necesidad de viajar por distintos temas. El principal es la reunificación familiar y temas sobre todo de trabajo con las empresas turísticas, que tuvieran el mecanismo de hacer esta declaración en formato digital. En ese sentido, hace unos meses atrás, junto con el aeropuerto y todo este grupo de trabajo, convocamos a una capacitación que al principio, Mauricio, creíamos que iba a ser que iba a tener pocos adeptos, pero llegamos a varios cientos de empresas del sector, todo el sector aerolíneas, las agencias de viajes receptivas, justamente para preparar a quienes tienen contacto directo con las empresas, justamente con los viajeros, a las empresas que tienen contacto con los viajeros en esta declaración fronteriza digital. Y luego queda la fase de reinventar la actividad turística, que es en este momento en la que estamos trabajando. Voy a tener un video para mostrar, ahí Matías, el último video. Sí, en ese sentido el video tiene que ver con esta fase de reinvención de la actividad turística. Llegué a compartir el sonido porque creo que el anterior hubo problemas con el sonido compartido del video. Sí, y simplemente para comentarles que este video es el video insignia de la campaña de turismo interno. Estamos con fronteras cerradas, estamos sin recepción de turistas, los viajeros que llegan
llegan por motivos excepcionales y por ingresos excepcionales, y nuestro foco en este momento es con el turismo interno, y en este sentido dos conjuntos o dos conceptos fundamentales. El primero, hacerlo con salud, con seguridad, y el segundo, una serie de beneficios que el sector también está otorgando para que podamos disfrutar de las vacaciones, que en este caso son más que necesarias y merecidas. Matías. Este año es muy particular, pero en verano, con seguridad, hay muchas cosas que van a ser como siempre. En la playa, con seguridad sale una caminata. Y con seguridad en la cena, brindamos con un tanat. Con seguridad, después de la siesta, van a querer un helado. Y con seguridad, va a costar sacarlos del agua. Este verano, con seguridad descubrís algún rincón nuevo. Y aunque con los ojos cerrados, con seguridad te animás a alguna nueva experiencia. Porque tu país tiene todo preparado para que puedas salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Y para cerrar, porque si no me van a matar con el tiempo, me gustaría seguir hablando, tengo unas preguntas más, pero quería de cada uno en realidad una idea de un poco de lo que ven a futuro, en particular para aeropuertos, si están trabajando en algo más innovador, también como ven desde migración, como van a prever el aumento, también desde el Ministerio de Salud Pública, y también para el turismo, para Oscar. No sé si quiere arrancar, Ricardo. Sí, bueno, el mensaje que quiero dejar es que viajar es seguro. Digamos, todos los protocolos en los aeropuertos y en los aviones están funcionando muy bien a nivel mundial, con lo cual viajar por vía aérea es seguro. Ese como mensaje prioritario. Y segundo, que al tener todo bastante digitalizado, la adaptabilidad de lo que venga, ya sea la vacunación, algún tipo de credencial de salud, como ahora salió el estándar de la OASI, de cómo funcionaría eso. Nosotros estamos enfocando esfuerzos allí y trabajando en forma muy cercana con migraciones constantemente para pensar cómo mejorar aún más el flujo de control migratorio, con el Ministerio de Salud Pública también, cómo mejorar los controles para hacerlo lo más fluido posible. Y bueno, ahí las herramientas digitales tienen un rol muy importante y vamos a seguir enfocados en eso. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, nosotros por ahora se continúa con el cierre de fronteras y estimamos que esto puede continuar así en cuanto se mantengan los casos y el nivel de aumento que hemos tenido los últimos días, así que lo que estamos enfocándonos es en trabajar para que el ingreso de aquellas personas que tienen autorización sea de manera segura, y enfocándonos en los procesos de aquellas personas que hoy por hoy están en Uruguay, son ciudadanos extranjeros y que puedan regularizar su situación migratoria, aún haciéndolo de manera digital, sobre todo el tema de los trámites en línea, el trámite de inicio de residencia en línea y demás, para poder dotar también a las personas que ya están en Uruguay de las garantías de acceder al documento uruguayo de manera rápida y que puedan tener todas las seguridades de que Migraciones va a continuar trabajando en esa línea. Perfecto, gracias, Soledad. Y Raquel, ¿algún comentario para cerrar? Sí, bueno, creo que es muy difícil, esto ha sido terriblemente dinámico, es muy difícil saber qué va a pasar mañana, eso es real, y tenemos que estar preparados, cual sea el devenir que nos aconseje tanto a los académicos como el grupo de asesores que tiene el Ministerio, el grupo técnico que está trabajando mucho desde el comienzo, aprendiendo todos los días de un virus que se descubre todos los días algo nuevo. Por lo tanto, lo que tenemos es que estar preparados. Esta herramienta del pasaporte UI es muy importante, es fundamental para que no solamente, y sin ninguna duda de gran importancia, facilitarle el trámite al pasajero y que lo entienda y que lo comprenda, sino además para darle a quien tiene que controlarle un entorno seguro, tranquilo, para evaluación de información, que es muy importante, porque la evaluación correcta de acuerdo a las disposiciones legales y científicas que hay, el conocimiento científico, implica que nosotros estemos en más o menos riesgo de continuar la pandemia. Por lo tanto, creo que estamos preparados para eso, sea cual sea la decisión que se tome de acá, mañana, pasado o lo que sea.
Perfecto, muchas gracias Raquel. Bueno, lamentablemente el tiempo ya nos pasamos un poquito. No me queda más que agradecerles a todos por hacerse un tiempo en estos momentos complicados que estamos, hacerse el lugar para participar. Muchas gracias en nombre de todo Saluduy por participar en el panel. Y bueno, seguiremos trabajando juntos, siempre vamos a tener algún proyecto nuevo o algo más para mejorar, así que nos seguiremos encontrando. Muchas gracias.